buenos días, niños, muy buenos días, papás. Los saluda la maestra Lisbeth, esperando se encuentren excelente. Bienvenidos a la clase del día de hoy, miércoles 27 de enero del 2021. En esta ocasión estaremos trabajando con 3 materias. La primera será en tu materia socioemocional y necesitarás tu libro de socioemocional. La segunda estaremos trabajando con matemáticas y necesitarás tu libro de matemáticas de la SEP. Y la tercera estaremos trabajando con tu materia de historia y necesitarás tu guía y, si quieres, tu libro de historia. Te pido que te concentres y reúnas tu material. Recuerda que las evidencias deben de tener tu nombre, la fecha, instrucciones y el título. Hay que estar bien concentrados en lo que te voy explicando en el video porque esto te servirá para que realices tus actividades. Así que no te pases nada de este video y quédate hasta el final para que no se te compliquen las actividades, ya que yo explico paso a paso lo que tú vas a realizar. Les deseo que esta clase sea provechosa para ustedes y que tengan un excelente día. Vamos a comenzar, hay que estar muy atentos. En esta primera actividad vamos a trabajar con tu materia socioemocional, con el tema los agentes de bienestar. El objetivo de esta clase es que tú recuerdes cuáles son las técnicas que podemos utilizar para expresar nuestras emociones sin dañar a los demás, así como también recordar qué son las emociones, qué es un conflicto y qué es un agente de cambio. Antes de iniciar la explicación, voy a realizarte algunas preguntas. ¿Recuerdas qué es un agente de cambio? ¿Qué es un conflicto? ¿Qué son las emociones? ¿O qué técnicas podemos utilizar para expresar esas emociones? Bueno, en este bloque de tu materia socioemocional, trabajamos algunas técnicas que podemos utilizar para expresar nuestras emociones, así como también estudiamos qué era un agente de cambio. En nuestra vida, cuando algo no sale como nosotros lo teníamos planeado, podemos sentir bastantes emociones, pero dependerá de cada uno de nosotros cómo las expresamos. En la vida, cada uno de nosotros atraviesa por situaciones buenas y malas o por conflictos. Pero, ¿qué es un conflicto? El conflicto es cuando nosotros no estamos de acuerdo con algunas personas. No podemos llegar a un arreglo en cuanto a nuestras ideas. No quiere decir que estemos mal, simplemente tenemos un conflicto. En nuestra vida podemos atravesar situaciones buenas y situaciones malas. Pero ¿cuáles son esas situaciones? Bueno, nosotros podemos enfrentarnos a la violencia, al desempleo, a enfermedades como ahorita, con esta contingencia que estamos viviendo. También desastres naturales, problemas familiares, etc. Estas son algunas de las situaciones que nosotros podemos enfrentar en nuestro día a día. No quiere decir que todas sean malas, simplemente que son algunas de las que podemos estar viviendo en nuestra actualidad. Estas situaciones que yo les mencioné van a provocar un sentir en nosotros. Esas son las emociones, lo que nosotros estamos sintiendo ante alguna situación. Pero cada uno de nosotros la va a expresar de manera diferente. Cada uno de nosotros va a sentir cosas diferentes. Por ejemplo, estas situaciones nos pueden llevar a experimentar emociones como el enojo, tristeza, miedo, etc. También hay situaciones que nos pueden llevar a experimentar felicidad, alegría, etc. Como les digo, no todas las situaciones son malas. Entonces, ante las situaciones que se nos salen de control a nosotros o situaciones que no nos agradan, ¿qué podemos hacer para calmarnos? ¿Qué podemos hacer para expresarlas sin perjudicar a las demás? Cuando nosotros experimentamos una emoción por alguna situación que no resultó como nosotros queríamos,
tenemos que pensar primero en no afectar a la otra persona, en expresar nuestro sentir pero sin afectar a los demás. ¿Qué técnicas aprendimos nosotros o qué técnicas podemos utilizar para serenarnos y expresar nuestras emociones de manera adecuada? Aquí te voy a expresar algunas de ellas. Por ejemplo, nosotros podemos enfocar nuestra mente y razonar cuáles serían las consecuencias si yo expreso esa emoción sin importar si afecto a la otra persona. Bueno, la segunda técnica es respirar profundo, ya que esto te va calmando. La tercera es escribir. El escribir una carta, un texto, nos puede calmar y que nosotros ya veamos esa situación con otro panorama. El dibujar, el meditar, el contar hasta 10. Estas técnicas nos ayudan a centrar nuestra mente. El caminar, armar un rompecabezas, escuchar música, correr y valorar lo que uno tiene. Todas estas técnicas que yo les mencioné aquí nos pueden servir a cada uno de nosotros para expresar nuestras emociones sin necesidad de dañar a la otra persona o perjudicarla. Simplemente ocupamos tiempo para meditarlo y pensar cómo lo podemos expresar o calmarnos. Cada uno de nosotros día a día vive situaciones distintas, por lo tanto las emociones que experimentemos cada uno de nosotros va a ser diferente. Algunas situaciones serán buenas, algunas otras situaciones serán malas. ¿Qué situaciones atraviesas tú día a día en tu hogar? Ya sean buenas o malas. A ver, piénsale. Ok, si te fijas, pueden ser algunas buenas y otras malas, ¿verdad? ¿Te imaginas tú en convertirte o ser un agente de cambio? ¿Recuerdas qué significa eso? Bueno, yo te lo voy a recordar. El agente de cambio significa que tú inspires a otras personas a querer ser como tú, a querer ser buenas personas como tú. Eso es un agente de cambio, que las otras personas te admiren, por lo tanto, realicen acciones para quererse convertir en una persona de bien, así como tú lo eres. Eso es un agente de cambio. Y todos quisiéramos ser un agente de cambio, ¿verdad? Entonces, niños, hay que empezar a trabajar desde hoy para convertirnos en un agente de cambio, en un agente de bienestar, ofrecerle a las demás personas cosas buenas, que ante situaciones que se nos salgan de nuestras manos, mantener la calma y expresar nuestras emociones de manera adecuada. Cuando estemos en algún momento adverso o negativo, encontremos las herramientas adecuadas o la técnica adecuada para expresar mis emociones sin dañar a los demás. Valorar cada uno de los momentos que estamos viviendo el día a día y tratar de controlar nuestras emociones. ¿Sí? Muy bien, niños. Ahora, fíjense bien, con esta explicación que yo les di, vamos a realizar la actividad. Hay que estar muy atentos. Se ubicarán en su libro de socioemocional, página 20. En el punto número 1, les va a estar apareciendo por aquí para que sepan qué pregunta vamos a ir resolviendo. Van a reflexionar sobre cómo viven las personas el día a día y vamos a contestar la primera pregunta, la cual dice de la siguiente manera: ¿qué conflictos necesitan resolver con más frecuencia? ¿Qué conflictos que vivan esas personas necesitan resolverlos más frecuentemente las personas? La segunda pregunta dice: ¿cuáles son las emociones que experimentan más frecuentemente? Bueno, casi diario. ¿Qué emociones experimentan casi diario las personas? ¿Sale? Ok, ahora nos vamos al punto número 2 que estará apareciendo acá. Dice el punto de la siguiente manera: a partir de tu análisis, reflexiona sobre las posibles técnicas y actividades que podrías compartirles y les permitirían superar esos conflictos y generar bienestar. Aquí en el punto 2
Van a escribir 3 técnicas de las que yo les mencioné aquí o cualquier otra que ustedes tengan que les permita expresar sus emociones de manera adecuada. Van a colocar 3, ya sea dibujar, caminar, meditar, escuchar música o cualquier otra técnica que ustedes hayan aplicado en su vida diaria. Ahora vamos al punto 3, que por aquí va a estar apareciendo. Y vamos a contestar 2 preguntitas. La primera dice de la siguiente manera: ¿con cuál de estas técnicas tienes más experiencia? De las técnicas que tú pusiste en el punto 2, ¿cuál es la que has utilizado más? Esa es la que vas a poner en esa preguntita. La técnica que hayas utilizado más frecuentemente de las que anotaste anteriormente. Y la última pregunta, que es la 2, dice: ¿cuál es la que más se te facilita llevar a cabo? ¿Cuál es la que se te ha hecho más fácil de las 3? Hasta ahí va a llegar la actividad. Recuerden que esta actividad se refiere a ser agentes de bienestar y está en tu libro de socioemocional, página 20 y página 21. Tómate el tiempo que tú requieras para realizar esta actividad. Cuando la termines, vamos a pasar a la actividad número 2. Muy bien, niños, continuamos con tu actividad número 2. Para esta ocasión vas a estar necesitando tu libro de matemáticas de la SEP porque trabajaremos en tu materia de matemáticas con el tema altura de los triángulos. El objetivo de esta clase es que tú identifiques qué es una altura del triángulo, así como también puedas realizar o trazar estas alturas de los triángulos. Quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Sabes qué es un triángulo? ¿Cuántas bases tiene el triángulo? ¿Cuántas alturas tiene? ¿Qué es un vértice? Ok. Primero comenzaré explicándote qué es un triángulo. El triángulo es una figura geométrica que tiene 3 lados o 3 bases, 3 alturas y 3 vértices. ¿Pero qué es cada una de sus partes? Bueno, los lados son las bases de la figura. Es lo que sostiene o soporta la figura. Si se fijan aquí, tenemos esta base. Recordemos que el triángulo tiene 3 bases. 1, 2, 3. Esa es una de las características, que el triángulo tiene 3 lados o 3 bases, que es lo que sostiene a la figura. ¿Sí? También decíamos que el triángulo tenía 3 vértices. ¿Qué son los vértices? Los vértices es el punto donde se cruzan los lados, que quiere decir que van a ser las esquinitas, donde hay un cruce de las bases del triángulo. Por ejemplo, este es un vértice, este sería otro vértice y este sería otro vértice. ¿Entendido? Esos son los vértices, el punto donde se cruzan las bases o los lados. Pero también el triángulo tiene 3 alturas. ¿Qué son las alturas? Las alturas es el segmento que va del vértice opuesto a la base. Estas serán líneas rectas. Por ejemplo, una de las alturas de este triángulo es la que está en el medio. ¿Sale? ¿Por qué? Porque va del vértice opuesto a la base. Así se trazan las alturas, pero yo ahorita les voy a decir paso a paso cómo debemos hacerlo. Pero primero hay que identificar qué son las alturas. Es el segmento que va del vértice opuesto a la base. Y cada triángulo tiene 3 alturas. Eso no se les olvide. Todos los triángulos tienen 3 alturas, que es el segmento que va del vértice opuesto a la base. También quiero recalcarles algo. No todas las alturas van a ser los lados. En algunos triángulos la altura sí viene igual que la base o que el lado, pero no en todos. ¿Por qué? Fíjense en este. ¿Verdad que la altura no es el lado del triángulo? Entonces, no en todos los triángulos las alturas van a ser los lados. En algunos sí, no en todos. Bueno,
Cuando ya tenemos marcadas las tres alturas de los triángulos, si se fijan, estas se cruzan por un mismo puntito. A este puntito se le llama ortocentro. El ortocentro es donde se cruzan las tres alturas. No siempre va a estar en el medio. Algunas veces las tres alturas se van a cruzar en un lado, en una esquina, y ahí va a estar el ortocentro. El ortocentro es donde se cruzan todas las alturas. Si se fijan en este triángulo, las alturas están adentro, pero no en todas van a estar adentro, en algunas pueden estar por fuera. Y el ortocentro es donde se van a cruzar las tres alturas. Estas alturas siempre se van a cortar en un punto. Por ejemplo, esta altura se corta en el vértice, en el vértice y en el vértice. Todas las alturas se van a cortar en un punto determinado porque no siempre van a seguir hacia arriba ni hacia abajo, tienen que cortarse, ¿sale? Entonces, esas serían las partes de un triángulo. Lo que interesa aquí es que nosotros aprendamos a trazar las alturas de los triángulos. Pero primero debería yo explicarles a ustedes las partes del triángulo. Recordemos que tiene tres bases, que son las que sostienen al triángulo, tres alturas, que es el segmento que va del lado opuesto a la base, y tres vértices, que es donde se cruzan los lados, que son las esquinitas. Recordemos que donde se cruzan estas alturas se le llama epicentro y siempre se tienen que cortar en un punto determinado. También recordemos que las alturas no siempre van a ser los lados. Si se fijan aquí, son diferentes las alturas y los lados, aunque algunas veces sí va a coincidir de que también sea una altura, un lado. Ahora les explicaré cómo poder trazar las alturas de los triángulos. Hay que estar muy atentos, por favor. Para poder trazar las alturas de un triángulo tenemos que seguir tres pasos. El primero es ubicar la base o las bases del triángulo. Si nos fijamos, las bases del primer triángulo es esta, esta y esta. Ya están ubicadas las bases. El segundo paso es trazar el segmento, o sea, la línea recta, del vértice opuesto a la base. Fíjense bien. Para eso nosotros tenemos que usar regla. ¿Por qué? Porque un triángulo, su altura no puede estar oblicua ni tampoco tener curvas. Debe de ser una línea recta, un segmento. Si ustedes me lo hacen sin regla, no se los voy a tomar en cuenta. Recordemos que la altura de un triángulo son 3, por lo tanto vamos a marcar 3 alturas en todos los triángulos de nuestra actividad. Primero vamos a localizar esta base, que es el punto número 1. El punto número 2 dice que tracemos el segmento del vértice opuesto a la base. Como esta es la base, el vértice opuesto es este. Lo que nosotros vamos a hacer es, desde el vértice, trazar un segmento hasta la base. Ahí está nuestra primera altura. Vámonos a la segunda altura. A identificar nuestra base. Vamos a agarrar esta base o este lado. Dice que el segundo paso es que tracemos el segmento del vértice opuesto. ¿Cuál es el vértice opuesto? Es este que está aquí porque es el que está enfrente. Y vamos a trazar una línea recta que va del vértice opuesto a la base identificada. ¿Sale? Ahora vamos a localizar nuestra tercera base, que es esta que está acá. Y vamos a trazar un segmento del vértice opuesto, o sea que es el que está enfrente, hacia la base. Otra línea, otro segmento, ¿sale? Y al final vamos a marcar el centro para verificar si marcamos adecuadamente las 3 alturas. Si nos fijamos, yo lo primero que hice fue identificar la base. Después, tracé el segmento basándome en el vértice opuesto a la base. El opuesto significa el que está enfrente. Ahí está. Después volví a identificar otra base y volví a trazar el segmento del vértice opuesto hasta la base. Y finalmente
identifiqué la tercera base y tomé el segmento que estaba enfrente, o sea, el opuesto, y tracé una línea recta, un segmento. Y al final marqué el ortocentro, que eso me indica que marqué adecuadamente las alturas porque todas se cruzan. Ahora vamos con el ejemplo que tengo acá. Lo primero que voy a hacer es identificar la base, que es esta que tengo aquí. El segundo paso es ubicar el vértice opuesto, es el que esté enfrente, y trazar una línea recta. Ahí está. Esta es la altura. ¿Por qué? Porque es del vértice opuesto. Si esta es mi base, el vértice opuesto es este que está acá, trazo la línea recta del segmento. Ahora, identifico una segunda base, que es la que está aquí. Ahora, identifico el vértice opuesto, es el que está enfrente, que es este que está acá. Y voy a trazar una línea recta del vértice a la base. Ahí está. Identifico una tercera base, que es esta que está acá. Ahora, identifico el vértice que está enfrente, que es este, y trazo una línea recta hacia la base. Y si nos fijamos, el ortocentro es este porque ahí se cruzan las tres alturas. Si se fijan, está muy diferente este triángulo y este otro. Si nos fijamos, las alturas aquí van así. ¿Por qué? Porque fui trazando conforme estos pasos. Cada altura tiene que formar un ángulo de 90 grados, miren. Ahí está. Ángulos de 90 grados. ¿Para qué? Para poder saber si lo hicimos bien. ¿Sí? Así se trazan las alturas de los triángulos. Con estos tres pasos. Ubicar la base y después trazar un segmento del vértice opuesto del que esté enfrente hacia la base. Y así se realiza con las tres y al final se marca el ortocentro, que nos indica que marcamos adecuadamente las alturas. Ahora te vas a ubicar tú en tu libro de matemáticas en la página 61. Si te fijas en el punto número 1 que va a estar apareciendo acá, vienen 8 triángulos. 4 son iguales y 4 son iguales. 4 son como el que yo tengo acá y 4 son como el que yo tengo acá. O parecidos, ¿no? Porque me pueden salir diferentes a mí. Entonces lo que tú vas a hacer ahí es trazar las tres alturas de cada uno de los triángulos y marcar su ortocentro así como yo lo hice aquí. Si te fijas, 4 triángulos son como este y otros 4 son como este. Esos 4 triángulos como este, las alturas tienen que quedar igual y estos triángulos como el que está aquí también tienen que quedar igual. Nada más están volteados en cuanto a su ubicación, pero son el mismo triángulo. ¿Entendido? Eso es lo que van a hacer en el punto número 1. Marcar las 3 alturas de cada triángulo. Recuerden que cada triángulo lleva 3 alturas. En el punto número 2 que les va a mostrar acá, van a marcar falso o verdadero según sea la descripción. Recuerden las características que yo les di de los triángulos. La primera dice, ¿todos los triángulos tienen 3 alturas? Marca con una palomita si es falso o verdadero. La segunda, ¿todas las alturas son los lados de los triángulos? Falso o verdadero. Márcalo con una palomita. La tercera, ¿las alturas de los triángulos siempre se cortan en un punto? Marca falso o verdadero. Y la cuarta dice, una altura de un triángulo es el segmento que va de un vértice y es perpendicular al lado opuesto. Ok, recuerden que yo les mencioné las características que tienen las alturas y los triángulos. Con eso van a palomear falso o verdadero. Esta sería tu actividad número 2. Tómate el tiempo que tú requieras para realizarla y posteriormente vamos a pasar a la actividad
número 3. Excelente, mis niñas, vamos por tu actividad número 3 en tu materia de historia y vas a necesitar tu guía aplicados y si tú gustas puedes apoyarte también en tu libro de historia. En esta ocasión vamos a estar trabajando el tema que comenzamos ayer, el cual se llama Del Porfiriato a la Revolución Mexicana. El objetivo de esta clase es que te introduzcas tú a algunos acontecimientos que vamos a estudiar en el bloque 3. Pero antes quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Cómo crees que vivía la gente en el Porfiriato? ¿Por qué crees tú que surgió la Revolución Mexicana? Muy bien. En la época que tuvo lugar entre 1870 y 1920, nuestro país sufrió muchos cambios. El primero de ellos fue la llegada de Porfirio Díaz a nuestra presidencia de la República de México. Este se mantuvo en esta presidencia por más de 30 años. Este fue el primer cambio. El segundo cambio que se vino fue la recuperación económica de nuestro país, así como también la reconciliación de varios grupos sociales opositores que querían llegar al gobierno. Otro cambio que se vino fue la reestructuración de la deuda externa mediante nuevos préstamos con el fin de negociar la deuda que México tenía con otros países y poder mejorar la economía del de nosotros. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero no crean que todo fue muy bueno, no. Las personas con bajos recursos o los campesinos seguían viviendo de igual manera en la pobreza, con economía baja, con trabajos mal pagados y trabajos excesivos. Esto causó descontento social sobre el gobierno de Porfirio Díaz. Ante esto, para mantener el orden, Porfirio Díaz estableció un gobierno autoritario. ¿Por qué se le llamaba un gobierno autoritario? Bueno, porque limitó la libertad de expresión, porque manipuló la presidencia de nuestro país por más de 30 años, así como también evitó elecciones libres y justas con el fin de reelegirse las veces que fueran necesarias. Por lo que en este bloque estudiaremos este suceso llamado el Porfiriato, así como también algunos otros sucesos como la Revolución Mexicana y una nueva constitución que tuvo lugar después del Porfiriato. Pero quisiera yo primero darles algunos datos muy importantes que ustedes necesitarán para su actividad en la guía. Pongan mucha atención porque algunos son algo confusos. El Porfiriato inició en 1877, es decir, en la década de los 70. ¿Por qué en la década de los 70? Porque la década son los dos números finales. Y si nos fijamos, es en el 1877, por lo tanto, inició en la década de los 70. El segundo dato importante sobre el Porfiriato fue que terminó en 1911, es decir, a inicios del siglo XX. Si nos fijamos y vemos la fecha, 1911, quiere decir que este terminó a inicios del siglo XX. ¿Por qué? Recuerden que el siglo se basa en los dos primeros numeritos y aumentarle uno más. Si es el 1911, terminó a inicios del siglo XX, ¿sale? Bueno, el Porfiriato duró 34 años, fíjense. 34 años duró Porfirio Díaz en el poder. Quiere decir que ¿cuántas décadas duró en el poder Porfirio Díaz? 3 décadas. Duró 34 años, es decir, 3 décadas y 4 años. Después del Porfiriato surgió la Revolución Mexicana con el fin de luchar por los derechos de los ciudadanos mexicanos. Esta Revolución Mexicana inició en 1910 y terminó en 1920. Hay que poner mucha atención. Quiere decir que terminó el último año de la segunda década del siglo XX.
¿Por qué en la segunda década? Porque estamos hablando de la década de los 20, que es la segunda década. Les repito, la Revolución Mexicana inició en 1910 y terminó en 1920. Quiere decir que terminó en la segunda década del siglo XX. Siglo XX porque estamos en 1900. Segunda década porque es en la década de los 20. La Revolución Mexicana terminó en 1920. Por lo tanto, si inició en 1910 y terminó en 1920, ¿cuántos años duró? 10 años, ¿verdad? Bueno, pues la Revolución Mexicana duró 10 años. Quiere decir que ¿cuántas décadas duró? Una década. Excelente. Entonces, niños, no se les olvide que la Revolución Mexicana también fue un acontecimiento muy importante que nosotros vamos a estudiar en este bloque 3. En esa Revolución Mexicana participaron diferentes caudillos, diferentes ciudadanos mexicanos con el fin de eliminar las injusticias y el autoritarismo de Porfirio Díaz. ¿Quiénes fueron esos caudillos que participaron? Bueno, pues quien inició esta revolución fue Francisco I. Madero. Pero no fue el único. Al sur participó Emiliano Zapata y al norte había otros 2 caudillos más, que fue Francisco Villa, conocido como Pancho Villa, y Álvaro Obregón. No se les olvide, quien la inició fue Francisco I. Madero, y los caudillos que participaron al sur fue Emiliano Zapata y al norte participaron Francisco Villa, conocido como Pancho Villa, y Álvaro Obregón. Esta es una pequeña introducción hacia el bloque 3. Con esta explicación y estos datos tan importantes que yo les acabo de mencionar, vamos a iniciar su actividad. Hay que estar muy atentos, por favor. Para esta actividad, te ubicarás en tu guía Aplicados, página 267, y te apoyarás con la información que yo te proporcioné en el video. Vas a observar la línea del tiempo y vas a completar las afirmaciones de manera correcta. Yo ahí te coloqué las palabras que puedes utilizar en la oración A, B, C, D y E. Después, cuando termines todas las oraciones, te pasarás al punto número 2 y vas a completar el texto con los 2 nombres que yo te proporcioné ahí, en base a la información que te proporcioné en el video. Tómate el tiempo que requieras para terminar esta última actividad. Muy bien hecho, niños. Han llegado al final de sus clases. Muchas felicidades. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y muchas felicidades por todo el esfuerzo que muestran día a día con estas actividades. Si tú tienes algún problema, no te preocupes, mándame mensaje y yo te ayudo. Cuídate mucho, por favor. Cuida la salud de tu familia y también la tuya. Deseo verte muy pronto de manera presencial. Les mando un fuerte abrazo y un beso y nos vemos el día de mañana. Bye.